Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿voy a subir mi libro de aforismos La filosofía relajada a formato PDF? Porque aparentemente esto facilita la lectura en algunos dispositivos y tenerlo online en una plataforma dedicada mayormente a los fanfiction como es Wattpad se le complica a algunos lectores. Voy a ver qué puedo hacer. La verdad que soy bastante torpe con la tecnología, pero voy a ver qué puedo hacer. No prometo nada. Me preguntan, ¿qué te parece una adaptación como cómic del cuento Si hubiera cinco hombres justos? Adelante. Si me dicen que el personaje de Arístides López se vería extraordinario como personaje de cómic. Siéntase totalmente libre, haga lo que quiera. Eh, Adelante. Me preguntan sobre el rap de la sirenita. Me dicen que yo había dicho que esa película no iba a tener ningún rap. No, yo había dicho que no iba, Disney no iba a poner a una negra a cantar rap. Y no lo hicieron, pusieron a una china a cantar rap como solo una china puede hacerlo. O sea, no hay contradicción en esto. En mi bingo de la sirenita me fue bastante mal, no acerté casi ninguna, pero esta no cuenta. Eh, ¿Qué opino de quienes dicen que el rap de la sirenita es la peor canción de la historia? Me viene a la memoria la canción del Mundial Italia 90. Cuando leí estos momentos que hay de la canción del Mundial Italia 90. Es una firme candidata en todo caso. Me dicen que yo creía que la sangre es ácido en Alien era una referencia al SIDA, que había oído esta interpretación en alguna parte. No, no puede ser. Alien es una película de 1979 y aunque el SIDA se supone que anda rompiendo las pelotas desde alrededor de 1930, fue descubierto recién en 1981, así que no. En el 70, cuando se filmó esa película nadie sabía lo que era el SIDA. En todo caso, En todo caso, las enfermedades pueden haber sido una inspiración para, para la idea de una criatura que tiene ácido en las venas. Puede ser. O sea, enfermedades había antes del SIDA. Pero no puede ser una referencia al SIDA. No dan las fechas. Me preguntan qué pienso de cierta ley sancionada en Uganda. Mire, traté de conseguir el texto de la ley y no lo encontré. Ni siquiera en Yandex, no solo en Google. Así que lo único que le puedo decir a ciencia cierta es que todos los mass media están mintiendo al respecto. Lo que están diciendo los medios es mentira. Porque si estuvieran diciendo la verdad, citarían el texto de la ley. Si no citan el texto de la ley es porque la ley no dice realmente lo que ellos están diciendo que dice. Así que lo único que sea ciencia cierta es que los medios están mintiendo al respecto. Pero no puedo opinar sobre una ley que no he leído. Eh, Me preguntan, ¿sigo a youtubers con los que no esté de acuerdo? Sí, a la mayoría de los que sigo. O sea, muy raro que esté 100% de acuerdo con alguien. Eh, Sigo a gente que tiene un muy amplio espectro de opiniones. De todo hay entre las personas a las que me interesa escuchar. El único denominador común, lo que tienen todos en común, es que los considero honestos intelectualmente. Lo único que considero una completa pérdida de tiempo es ponerte a escuchar a una persona que no cree en lo que está diciendo, a una persona que mienta a sabiendas. Porque si una persona es deshonesta intelectualmente, si dice algo que yo ya sé que es verdad, ya lo sabía. Y si dice algo que yo no sé si es verdad o no, no me sirve para nada porque no sé si creerlo o no, porque ya lo he descubierto, ya sé que es capaz de decir una mentira con la cara de piedra. Entonces, yo no sé si eso que está diciendo es verdad o es otra mentira con la cara de piedra. Entonces no me sirve para nada, no me aporta nada, en ninguno de los dos casos me aporta nada. Eso es una completa pérdida de tiempo.
Por eso cuando descubro a alguien en una mentira consciente, intencional, en YouTube, lo primero que hago es automáticamente me desuscribo, pierdo por completo el interés, porque ese canal no vale nada. No es una cuestión de escuchar únicamente a gente con la que estás de acuerdo y encerrarte en una cámara de eco. No, escucho a gente que tiene las opiniones más diversas sobre toda clase de asuntos. No es eso. Lo que tienen todos en común, y no estoy interesado en escuchar a nadie que no tenga esto en común, es que todos son honestos. Todos están diciéndote lo que piensan honestamente de un asunto. Y si tiene un error fáctico es porque ellos se creyeron el bulo. Si te dicen algo que es un error fáctico, porque ellos no saben que es un error. Me dicen que me mencionó Tipito Enojado en un podcast o en un directo o algo así. Que me invitaron, dije que no, y dijo que me vengan a romper, si quieren que vaya, que me vengan a romper las pelotas. Gracias. A ver, quiero aclarar una cosa. Porque que me invitaron y dije que no, suena, no y me negué, suena como una, no quiero ir a tu canal. No es eso. Tipito Enojado es un canal que comenta primariamente noticias y primariamente comenta de política. Después, si te dice algo de cualquier otro asunto, es por humor o es off topic o lo que sea. Pero el tópico del canal es hablar de política, es hablar de actualidad. Y yo he notado, ese no es el tópico de mi canal, y yo he notado que muchas personas me estaban empezando a ver porque hice tanto soft topic que terminó siendo el tópico. Tanto soft topic en la misma dirección, sobre todo cuando estaba haciendo semanalmente la sección leyendo las noticias. Mucha gente me estaba empezando a ver como un youtuber que comenta de política de actualidad. Y no soy eso, no quiero ser eso. Y ciertamente si me estoy tratando de desmarcar de esa imagen, ir de invitado a un programa que sí es un programa de actualidad y de política, realmente no sumaba. Por eso amablemente rechacé la invitación, que le agradezco públicamente, ya que lo ha mencionado, no lo comenté en su momento, pero bueno, le agradezco públicamente la invitación, es muy amable. Pero esta es la razón por la que no estoy interesado en ir a ese canal de invitado. Aclaro porque suena... a este quien se comió, se le subieron los humos a la cabeza, está peleado. No es nada de eso. Me comentan que hoy en día en psicología la visión hegemónica es ver la normalidad como algo cuantitativo y que piensa que se debería adoptar un punto de vista cualitativo. Es una larga discusión esto, no solo en psicología, sino sobre todo en las ciencias sociales, donde Durkheim estableció este criterio de lo normal en el sentido, no solo lo normal en el sentido cuantitativo, sino que Durkheim dijo que hay una correlación invariable entre el sentido cuantitativo y el cualitativo. Lo normal cuantitativamente, lo normal en sentido cuantitativo, es lo normal cualitativo. Bueno, las objeciones a esta idea son obvias. ¿Qué pasa con las epidemias? Durkheim respondía a esta objeción diciendo que la epidemia es lo mayoritario de modo local y temporal, o sea, por un periodo efímero de tiempo en una región pequeña de la superficie del mundo, pero sigue siendo minoritaria tomada la humanidad en su conjunto. Ok, pero eventualmente esto podría no ser el caso. O sea, la escuela de Durkheim me está diciendo que en el universo de The Walking Dead es saludable ser zombie. Ser humano, no ser zombie es algo patológico. No estoy de acuerdo. La falla es obvia.
Ahora, adoptar un criterio cuantitativo como definición de lo normal tiene una ventaja práctica muy importante, y es que es algo objetivamente medible, no es opinable, no implica ninguna filosofía, es algo que... Eh, ¿Cuál es la altura normal de una persona? Y medí 100 personas elegidas al azar y saca el promedio. No hay, no hay ninguna polémica, ninguna cuestión filosófica extraña. Es medir y sacar cuentas. Y eso en una ciencia es algo muy apreciado. Eso es algo muy apreciado en toda clase de investigación científica. El problema, repito, es que ¿qué pasa con las epidemias? ¿Qué pasa con las epidemias? Las epidemias pueden llegar a ser mayoritarias, pueden llegar a ser lo normal cuantitativamente sin ser normales cualitativamente. Ese es el asunto. En nuestros días tenemos algo todavía peor. Tenemos una normalidad ideológica, donde comportamientos que no son normales en ninguno de los dos sentidos en ninguno de los dos sentidos del término. No son normales cuantitativamente, son muy minoritarios, y no son normales cualitativamente, son obviamente patológicos desde todo punto de vista sensato. Son declarados normales porque sí, porque la institución que tiene que controla la institución que controla las prácticas terapéuticas de la mente decidió que son normales porque sí, porque nosotros decidimos que es normal y que no. O sea, tenemos algo todavía peor. En nuestro día tenemos algo todavía peor. No hay ninguno de los dos criterios. Después podemos discutir cuál es el mejor criterio, si el cuantitativo o el cualitativo, pero en nuestros días tenemos el método totalmente arbitrario, totalmente dogmático. Es normal lo que un burócrata del Estado dijo que es normal. Ese es el método que se rige la psicología hoy en día. ¿Volver al futuro 1 o 2? ¿Sabe que mi favorita es Volver al futuro 3? hablando de minorías. Me parece que están bien las 3, pero me gusta más la 1 que la 2. La 2 es la que menos me gustó. Pero mi favorita con diferencia es Volver al futuro 3. La del salvaje oeste. Esa es mi favorita con diferencia. ¿Veía 100% lucha? No, yo soy de la época de Titanes en el Ring. No, 100% lucha ya era como mínimo adolescente. No me acuerdo bien de qué época es. Ya no estaba para catch, para lucha libre. Veía de chico Titanes en el Ring. Y después con los años terminé siendo, por esas cosas de la vida, terminé siendo amigo de uno de los Titanes en el Ring, uno de los que hacía a uno de los luchadores enmascarados, que había sido miembro de cierta organización estatal que se dedicaba a otra cosa, no a la lucha libre precisamente. Así que me sé varias anécdotas curiosas del detrás de la escena de Titanes en el Ring, que no voy a contar jamás. Ni por todo el oro del mundo voy a contarlas. Pero claro, ¿qué pasa? Que uno tiene el recuerdo de cuando de un espectador de 7 años, y la visión de Martín Caradagian peleando contra la momia. Claro, cuando uno lo empieza a ver con ojos de adulto, se da cuenta que eso era un programa infantil en horarios, un programa para el público infantil. La rompía, lo veía todo el mundo en Argentina. No sé cómo creo que también es conocido en otros países, pero en Argentina lo veía todo el mundo. En horario central. O sea,
lo estaba tratando de infiltrar todo el mundo, Titanes en el ring. Eso te das cuenta de adulto. Y no todo adulto. Muchos adultos tienen, los Titanes en el ring, yo coleccionaba los muñequitos. Eh, pero era una cosa bastante complicada el detrás de la escena de ese programa. Martín Parcaragian era un tipo que tenía su carácter, sabía poner en su lugar a tipos muy pesados, gente muy pesada. Era un tipo que tenía un carácter fuertísimo, era el único que podía controlar eso. Me preguntan, hablando en cierto sentido de lo mismo, ¿por qué hoy se da tanta importancia a cosas que eran consideradas únicamente como entretenimiento unas pocas décadas atrás? Yo creo, en esto hay un discurso cliché que bueno, todo el mundo se ha vuelto estúpido, se empezó a tomar en serio las películas de Star Wars, cuando antes eso eran cosas que para niños que al cumplir 13 años nadie le prestaba más atención. Yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Yo creo que por el contrario, nos hemos dado cuenta la importancia que tiene el entretenimiento en nuestros días. Yo creo que, al contrario, yo creo que era un error no prestar atención a esas cuestiones. Y en nuestros días nos hemos dado cuenta de lo importante. En momento, esto no es... las películas de Star Wars son la imagen de lo que es un héroe con la que va a crecer un niño. No es poca cosa. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Yo recuerdo la primera vez que leí a Platón y Aristóteles hablando de la educación. Me sorprendió el enorme espacio que le dedicaban a hablar de cosas como la música. Que en el capítulo donde describe en la política de Aristóteles, por ejemplo, el capítulo donde habla de la república ideal, le dedico una buena parte del capítulo a hablar de la educación. Y dentro de ese capítulo dedicado a la educación hay varias subsecciones dedicadas a la música. La música tenía un sentido más amplio que el que tiene en nuestros días. Abarcaba cosas como la poesía, las representaciones teatrales, o sea, estaba hablando del arte, vamos a decirlo. Realmente no hay una palabra que traduzca exacto lo que los griegos querían decir con música. Pero era algo más amplio de lo que nosotros llamamos música y un poco más restringido de lo que nosotros llamamos arte. Pero hoy en día estoy totalmente de acuerdo. Con la importancia que le daban al asunto. Que a los niños por lo menos hasta cumplir cierta edad, le prohíban leer a Safo, al Alceo y lean en cambio a Homero o a Esquilo, es por lo menos tan importante como que aprendan las tablas de multiplicar. Hoy estoy totalmente de acuerdo con Platón, con Aristóteles en esto. O sea, yo creo que se le da hoy tanta importancia al entretenimiento porque nos hemos dado cuenta que el entretenimiento es algo importante. Nos hemos dado cuenta que es un asunto importante. Me preguntan, ¿por qué me dio por ver las películas de Harry Potter? Curiosidad. Están estas películas que estuvieron en el podio de las más taquilleras del año en que salió cada una durante una década y a la que nunca le había prestado la menor atención, así que por mera cultura cinematográfica me dio por ver eso. Además, aunque las críticas que estoy haciendo son mayormente negativas, hay escenas sueltas que me han parecido muy divertidas. No es una tortura ver esas películas.
Hay una escena donde a un niño le manda un correo a la madre regañándolo y el sobre se convierte en una boca, y lo regaña a los gritos delante de todo y cuando termina se rompe solo el sobre. Esa escena me pareció muy divertida. Em, yo creo que no la mencioné en la reseña, pero qué sé yo, esas escenas, hay cosas que me parecen muy divertidas. Em, alguien me comentó esto, en realidad varias personas me comentaron. Yo era una niña de alrededor de 11 años cuando salió la primera película de Harry Potter, porque comenté a la pasada, me gustaría conocer a alguien que haya sido una niña de 11 años en esa época, a ver qué salió de ahí. Eso, en realidad, eso fue un palo para Emma Watson, pero es interesante escuchar lo que comentan las personas que cuando salió la primera de Harry Potter yo tenía 26, 27 años. Es interesante escuchar los comentarios de la gente que fue el público a la que estaba dirigida esta franquicia. Que en general coinciden todos en que cuando crecí empecé a ver cosas bastante cuestionables, pero que parecen tener un buen recuerdo. Suele pasar, suele pasar. Es lo que hablaba recién, uno conserva en cierto sentido la visión con que la vio cuando a los 7, a los 11 años. Después se lo pone a repensar. Me dicen que quizá por ser yo una persona racional y materialista, no aprecio la magia en la ficción. Nah. A ver, toda persona que no esté internada en un loquero es racional y materialista en el sentido que usted le está dando a este término. O sea, cualquiera sean sus creencias religiosas, cualquiera sea su filosofía, nadie cree que en el mundo real uno pueda agarrar una varita mágica y hacer materializar algo diciendo un conjuro. Nadie cree en esto. Entonces, nadie cuerdo cree en esto. Entonces, en este sentido, todo el mundo, todos somos materialistas y racionales. No es ese mi problema con la magia. Mi problema con la magia, la razón por la que no me gusta definitivamente en un universo de fantasía, es que la veo como un recurso barato para que un escritor tape todos los agujeros de guión que causó su mala escritura. La magia existe para cuando vean algo así lo hizo un mago. La única diferencia es que en vez de ser aplicado a posteriori, como en ese sketch de los Simpsons, se aplica a priori. El escritor se dio cuenta que tenía un agujero de guión, no sabía cómo taparlo, entonces bueno, lo hizo un mago. Bueno, y entonces Harry tiene que pelear contra el basilisco, que es una serpiente de 20 metros de largo con colmillos de medio metro. Ajá. ¿Y cómo un chico de 12 años va a derrotar a... ¿Cómo un chico de 12 años va a derrotar a una serpiente de 20 metros con colmillos de 50 centímetros? Espada mágica. O sea, ese es mi problema con la magia, que es una es una máquina de tapar agujeros de guión. Eso es la magia y ninguna otra cosa. ¿Cómo se conjuga el verbo jovaidenear? Yo jovaideneo, tú jovaideneas, él jovaidenea, nosotros jovaideneamos, vosotros jovaideneáis, ellos jovaidenean. ¿En qué asunto me costó más cambiar de opinión al crecer, ya que soy un hombre de cierta edad? Vea, en algunos aspectos no es que haya cambiado de opinión, sino que comprendí mejor a lo que antes no entendía. Por ejemplo,
En los 90 probablemente si me preguntaba cuál era mi posición política le iba a decir que era de izquierdas, porque en esa época la izquierda fingía hipócritamente defender varias cosas que yo tengo muy alta estima, por ejemplo la libertad de expresión. Ahora, no es que yo haya cambiado de opinión en este aspecto, es que me di cuenta que yo no era de izquierda, nunca lo fui. No es que cambié de opinión. Verdadero cambio de opinión, verdadero. Por ahí en el tema, y que me costó mucho, fue probablemente vinculados al tema de la religión. En la religión, yo nunca he creído en la existencia de Dios, pero sí creí en un montón de clichés vinculados al tipo humano del ateo, de lo que es un ateo típico y de lo que es el tipo humano del creyente típico. Y por mucho tiempo vi los hechos reales que contradecían esta visión, pero los consideraba excepciones, ironías, y le daba toda clase de explicaciones ad hoc por el estilo. Realmente cambié de opinión sobre el tema cuando apareció Richard Dawkins. Cuando vi que los libros de ese charlatán, de ese fanático religioso, se volvían bestsellers, ahí y eran citados en todos los foros de internet con admiración por gente que decía ser atea, ahí fue cuando me di cuenta, esto no es una excepción, esto no es una ironía, estos tipos son los ateos, estos son los ateos típicos. Esto es un ateo típico. Richard Dawkins es un ateo típico. Porque si no fuera típico no sería bestseller. Es bestseller porque mucha gente piensa parecido. Ahí fue donde realmente me pildorarrojeé al respecto. O sea, no es un cambio de opinión respecto de la religión en sí. Yo siempre creí lo mismo, mejor dicho, no creí lo mismo desde que tengo memoria. Pero ahí eso me pildorarrojeó respecto de ciertos clichés, de ciertos prejuicios que tenía. Por eso hoy en día yo me defino como ateo en el sentido estrictamente etimológico del término. O sea, soy un tipo que no cree en Dios. Y punto. No le añadan nada a ese término. Soy un ateo en el sentido estrictamente etimológico en la definición de diccionario del término. Me preguntan, porque dije en el directo en el último directo de filosofía de película, comenté que Estados Unidos va a ir perdiendo su poder económico, su poder militar, que en realidad su poder militar ya es algo que arrastra de otro tiempo, no es algo que tienen problemas hasta para tener los arsenales con munición suficiente si llegan a ir a una guerra. Ni hablemos de fabricar las piezas de artillería, de reclutar a los soldados que van a disparar esa munición. Me dicen que Estados Unidos todavía tiene el poder de la cultura. Ya no. Estados Unidos es despreciado en todo el mundo hoy en día. La cultura norteamericana y la cultura de sus imitadores es despreciada en todo el mundo. Hay una diferencia importante entre el poder blando y la guerra subversiva, términos que erróneamente se usan como sinónimos incluso en escritos de estrategia militar, se usan erróneamente como sinónimos. El poder blando consiste en usar la admiración que despierta tu cultura como una forma de expansión política. En vez de mandar los ejércitos a ocupar, mandás bandas de rock, mandás películas, mandás programas de televisión,
haces arreglos económicos, arreglos diplomáticos para que tu cultura se difunda en el país que querés anexar. Y cuando la cultura de esa sociedad cambió por la admiración que te han estado imitando por años, se han asimilado a tu país, mandas un embajador, che, ¿no quieren ser nuestros aliados? Tenemos una liga militar y ¿quieren sumarse? Nosotros somos la potencia hegemónica, ¿se quieren sumar? Dale. Es, si se quiere, la forma más deseable del imperialismo. Valga lo extraña que suene esta expresión. Es la forma menos antipática del imperialismo, la forma menos antipática de expansión. ¿Qué pasa? Para tener poder blando, tenés que tener una cultura que despierta admiración. Por eso, muy pocos imperios en la historia han usado el poder blando como su arma principal, como su forma principal de expansión. Yo puedo citar a 4. Atenas, Roma, el Reino Unido y Estados Unidos. Después ha habido en prácticamente todo imperio del que existan registros históricos, el poder blando ha tenido algún peso, han tenido alguna clase de poder blando. Pero imperios cuya expansión se basó antes que en ninguna otra cosa en el poder blando, yo puedo citar 4. Nada más, en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenés que tener una cultura que despierte la admiración. ¿Para qué vamos a pelearnos con estos tipos? ¿Para qué? Vamos a unirnos a ellos. Tiene que inspirar la admiración. Por eso, la mayoría de los imperios no usan el poder blando. Y la versión del poder blando de los imperios de mierda, de los que no inspiran, como mínimo no inspiran admiración. Y quizás inspiran desprecio, justificadamente o no, inspiran desprecio, es la guerra subversiva. La guerra subversiva no consiste en difundir tu propia cultura, sino en infiltrar agentes de inteligencia en el país enemigo para que destruyan la cultura de esa sociedad mediante la promoción de todo lo peor que había dentro de esa cultura, porque repito, la cultura es jerárquica, en la cultura no todo vale lo mismo, para que tiren abajo lo mejor que tenía esa cultura y para que promocionen toda la basura, la pongan en un pedestal, a veces literalmente. A veces tomen lo que estaba dentro de las cloacas, o lo que debería haber ido a una cloaca, y lo pongan en exhibición en una galería de arte como lo más excelente de esa cultura. Literalmente. Y en sentido metafórico no hablemos. Pero incluso lo han hecho literalmente esto. Esa es la guerra subversiva. Es infiltrar agentes para que destruyan el país de adentro. Este va a ser un enorme cambio en un mundo que tuvo a Estados Unidos como la gran potencia, como la superpotencia, como la potencia hegemónica global, a un mundo que tenga a China como la potencia hegemónica global. Porque China, la cultura china tradicional no nos inspira admiración más que en algunos aspectos muy puntuales al resto del mundo. Y la cultura china inventada por el Partido Comunista nos inspira el más profundo desprecio. Entonces, ese imperio no tiene ninguna capacidad de ejercer el poder blando. Se va a tener que expandir, se está expandiendo, únicamente mediante la guerra subversiva y las invasiones militares. Va a ser un imperio muy distinto al que fue Estados Unidos. Es un imperio muy distinto al que es Estados Unidos. Ya se han anexado varios países. Dentro de la mancha que figura como China en los mapas,
Varios son territorios que eran cultural, étnicamente distintos, hablaban otra lengua, tenían otra religión y fueron incorporados por la fuerza bruta. Ya es un imperio extraordinariamente violento y agresivo. Y Estados Unidos está recurriendo a la guerra subversiva porque ya no tiene el poder blando. Está usando las tácticas está usando las técnicas que solía usar el KGB en su país, porque no tiene más el poder blando. Es- te mandan, sí, en te mandan las películas, miren, qué bonito es la degeneración sexual. Queremos mostrarle a los niños que si un adulto se los quiere llevar y no le cuenten a los padres, se tiene que ir con ellos. Todo el mundo lo ve. ¿What? Ni en pedo queremos esto acá. Está la cultura que está exportando Estados Unidos hoy inspira un absoluto desprecio. Inspira el más absoluto desprecio. No tiene más el poder blando. Entonces está recurriendo a las viejas técnicas del KGB, o sea, la guerra subversiva. Me preguntan cómo viví yo la caída de la Unión Soviética. Bueno, como más o menos como todo el mundo. Tenía unos 14 años cuando cayó el muro de Berlín. Y fue un gran optimismo, canciones de Scorpions y después vino el porrazo con la realidad. Y después vino la realidad. Ah, hoy en día hay mucho más murallas, hay mucho más murallas creadas por razones políticas y, y formas internas de control de la población, las ciudades de 15 minutos y otras charlatanerías estúpidas con las que se justifica la abolición de la libre circulación, de la que podíamos imaginar en 1989. En 1989 no podíamos imaginar que en esta parte del mundo iban a pasar las cosas que están pasando hoy. ¿Cómo viví la caída de la Unión Soviética? Fue algo que muy optimista, que todo el mundo se puso contento y despertó muchísimo entusiasmo por unos 6 meses. Esa fue, así lo vivió todo el mundo. Así lo vivió todo el mundo. Me dicen, tuve 2 profesores que defienden la presencia vikinga en Paraguay antes de la conquista española. Se fundan en esto, en la mitología y en palabras de la lengua guaraní y otras lenguas locales que aparentemente tienen raíces en la lengua de los vikingos. Vea, yo creo que esta hipótesis es incorrecta, o por lo menos que esos fundamentos no son suficientes. Las mitologías sabemos que suelen repetir temas, suelen repetir motivos, por la sencilla razón de que todos somos seres humanos. No necesariamente hay un contacto, a veces sí, hay un contacto directo, o sea, hay una cultura que tiene un mito porque esos tipos tuvieron en contacto con otros que tenían ese mito antes y lo adoptaron. Por ejemplo, la versión del mito del diluvio universal, que la más conocida, la de la Biblia, viene de una versión anterior de la cultura sumeria, pero esos tipos tuvieron en contacto directo. No es una casualidad ni simplemente que es un tema que se repita. Ahora bien, hay como 100 mitos del diluvio, de desastres naturales, esta forma donde un desastre cualquiera destruyó a toda la humanidad, pero quedó una familia
o una pareja o 4 parejas y el mundo empezó de nuevo. Eso está en todas partes. Y en algunos casos claramente no hay un contacto directo. Lo que pasa es que lo que hay en todas partes son seres humanos. Entonces claramente se van a repetir algunos temas míticos en las culturas más distintas sin que haya un contacto directo entre ellas. Y respecto de las palabras, tenemos las asimilaciones y las falsas etimologías. Palabras que tome 2 idiomas elegidos totalmente al azar y va a encontrar palabras que suenan parecidas o que parecen tener un origen etimológico en una palabra común, y realmente no, es una pura coincidencia, porque tenemos 5 vocales y un par de docenas de consonantes, ¿no? Entonces, que las combinaciones de sonidos van a terminar creando combinaciones de sonidos que suenan parecidas y que significan más o menos lo mismo, es inevitable. Por ejemplo, la palabra teos, que significa Dios en griego y en náhuatl, que eso de modo virtualmente unánime todos los lingüistas lo consideran una casualidad. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Teo quiere decir Dios. Eso es de modo casi indudable, es una casualidad. Y después tenemos el fenómeno de la asimilación. Palabras que en realidad no suenan tan parecidas, pero que le sonaron parecida al que la escuchó, y lo que tenemos en la transcripción fonética del que la escuchó. Y por ahí la lengua original se escribía distinto, o quizá la lengua original no tenía una escritura, era una lengua puramente hablada. Entonces tenemos que nombres, por ejemplo, nombres de personas de América, cuando se convierten al cristianismo, cuando son bautizados, adoptan el nombre un nombre común entre los españoles que sonaba parecido. Malincín se convirtió en Doña María, por ejemplo. Porque había entre Malincín y Marina, empiezan con Ma por lo pronto, había cierto aire de familia. O había gente que tenía un nombre que los españoles no lo podían pronunciar y le ponían un apodo. El intérprete Paquito O, por ejemplo, Paquito. O sea, ¿cómo te llamás? Paquito O. Paquito, no me rompa los huevos. Y me parece que estas son las explicaciones más razonables para encontrar estas semejanzas entre la cultura de los guaraníes y la cultura de los pueblos nórdicos de Europa. Además, hay lo que podríamos llamar evidencia negativa, evidencia en contra. El nombre que le pusieron los vikingos, vikingos es un término incorrecto, los pueblos de Escandinavia a la península del Labrador, Vinland, implica claramente que creían que era una isla. Y si hubieran navegado mucho más al sur, se hubieran dado cuenta, no, pará, esto es una península, acá hay un continente entero que no sabíamos que existía. El nombre Vinland sugiere que no exploraron mucho. O sea, no conocieron más que una parte de la península del Labrador. Te da a entender, ni siquiera se dieron cuenta que era una península. Eso apunta en contra de la idea de que exploraron, se vinieron hasta Paraguay. Y segundo, no hay restos arqueológicos. En Terranova sí. En Terranova hay aldeas nórdicas. Creo que escritos en la lengua de las runas, esto no estoy seguro. Aldeas, construcciones nórdicas hay seguro en Terranova. En Sudamérica no hay ningún rastro arqueológico
Y si estamos hablando de que dejaron palabras, estamos hablando no de, hola, ¿qué tal? Venimos a vender espejitos de colores, listo. Yo le vendimos un espejito de colores a estos tipos, me dieron en oro, rajemos. No, me estás hablando de un contacto importante, estás hablando de gente que tuvo intérprete, quizás descendientes, estableció colonias. No hay ningún rastro arqueológico de eso. Así que no estoy diciendo que la hipótesis sea falsa, estoy diciendo que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y decir que los pueblos nórdicos de Europa estuvieron en Paraguay antes que los españoles es una afirmación extraordinaria y no me están mostrando evidencia extraordinaria que la respalde. Esto es lo que pienso del tema. ¿Qué opino de esta frase de Antístenes? Si tu mujer es bella, no será solo tuya, y si es fea, solo tuya será la desgracia. Antístenes siendo Antístenes. Qué personaje. Nada, es una frase que voy a decir. No parece algo muy importante. Me preguntan por qué considero que la genética es una verdadera disciplina científica, pero el rechazo a la medicina genética como una pseudociencia, porque la medicina genética no es la aplicación práctica de la investigación en genética. La genética se basa en la experimentación y la observación de la realidad en busca de leyes de relaciones causales, de leyes de causa y efecto. Por ejemplo, se advierte que todos los gatos blancos tienen cierto gen, comparten cierto gen. Entonces se dice, ¿qué pasa si eliminamos este gen? Gatos que, si no se hubiera intervenido, si no se lo hubiera modificado artificialmente el ADN, lo esperable era que nacieran blancos por las leyes del fenotipo, de la herencia visible, de la evidencia fenomenológica, de la evidencia visible. Lo esperable es que hubieran sido blancos. Al modificar el ADN se observa que nace un gato que no es blanco. Y viceversa, si a gatos que lo esperable era que no fueran blancos se le mete el gen del gato blanco, son blancos, en contra de lo esperable. Bueno, eso aporta fuerte evidencia empírica, fuerte evidencia inductiva a favor de la afirmación de que ese gen está vinculado causalmente a la blancura del pelo del gato. Bien, la medicina genética, en cambio, toma análisis de ADN de muestras totalmente random de la población, las correlaciona con toda clase de estadísticas totalmente random, enfermedades que padecen las personas, comportamientos psicológicos sociales, etcétera. La correlaciona con toda clase de fenómenos sociales, psicológicos o con el padecimiento de enfermedades físicas, y se sacan del sombrero que el poseer ese ADN, el ADN mayoritario, donde encuentran una correlación estadística, establecen de modo totalmente arbitrario que poseer ese gen es lo que causa la enfermedad, es lo que causa el comportamiento psicológico, es lo que causa esos problemas sociales. O sea, se basa en el postulado de que correlación implica causalidad. El primer caso, tenemos el mismo método que la astronomía. La genética como ciencia usa el mismo método que usa la astronomía. Y en el segundo caso tenemos el mismo método de la astrología. La medicina genética se basa en la afirmación de que correlación implica causalidad, que es la misma base de la astrología. Si consideramos que la astrología es una pseudociencia, no podemos tener un juicio distinto
de otra disciplina que se basa en exactamente el mismo postulado, en el mismo postulado falso que la astrología. Toda doctrina, toda disciplina que confunda correlación con causalidad tiene que ser considerada una pseudociencia, lo mismo que la astrología, por la misma razón que la astrología. Me importa un bledo el prestigio que tenga en ámbitos académicos, el prestigio que tenga en ciertas publicaciones, las maravillas que hablen de esa pseudociencia los divulgadores populares. Me importa un bledo. Si algo se basa en el mismo principio que la astrología, lo desprecio tanto como desprecio a la astrología. Me preguntan qué pienso del asunto de la salida al mar de Bolivia. Pero no estoy informado sobre las causas históricas de este tema. No conozco los fundamentos en que se basa Bolivia para reclamar la soberanía de cierta porción de Chile. No estoy informado, no estoy al tanto, y además, aunque estuviera informado, no conozco lo suficiente de historia como para saber si esos fundamentos son justificados. Simplemente estaría informado de que la diplomacia boliviana dice esto, ok. Si tienen razón o no, no sé. Pero ni siquiera estoy informado de eso. Así que no puedo opinar sobre la validez del reclamo. Sí pienso, viendo la cuestión práctica, sí pienso que no podés ser aliado de un país y tratarlo como si fuera un enemigo. O sea, si vamos a formar la Alianza Sudamericana, paso previo para formar la Federación Sudamericana, que espero vivir para ver realizada. Espero que todos estos países dejen de existir. Antes de que yo me vaya a este mundo, espero que todos estos países dejen de existir y seamos las provincias de... Espero morir en la provincia de Argentina. Si vamos a formar, pero dejemos de soñar, si vamos a formar alianzas, si vamos a formar vínculos, alianzas comerciales, alianzas militares, alianzas de todo tipo, no podés tratar a un país como si fuera un enemigo. Por eso me parece de lo peor que ha hecho el gobierno que tiene actualmente Argentina es bloquearle a Paraguay la navegación del Paraná. Creo que es de lo peor que ha hecho. No podés tratar a un país que es formalmente un aliado, no lo podés tratar como un enemigo. Y si Chile le niega el acceso al mar a Bolivia, lo está tratando como enemigos. A ver, hay una disonancia entre el discurso y lo que estás haciendo en la realidad. Los actos, si decís que un país es tu aliado y lo tratás como un enemigo, tus actos no coinciden con tus palabras. Ese me parece el gran problema práctico. ¿Estoy diciendo que Chile debería entregarle parte de su territorio a Bolivia? No. Estoy diciendo que lo que reclama Bolivia no es una locura y tienen que ver cómo se soluciona esto en la práctica. Probablemente con la libre circulación por parte de su territorio, sin ceder la soberanía. Algo así como el tema como solucionaron el problema de la comunicación entre Bielorrusia y Rusia y este enclave y Kaliningrado, que Polonia y Lituania creo que son los países que están en el medio. Podés pasar libremente, pero esto sigue siendo nuestro territorio. Ahora los rusos pueden pasar por ahí sin pedir ni permiso. Yo creo que una solución, bueno, eso se fue a la mierda en 2022 por obvias razones, ¿no? No del todo. Kaliningrado no está bloqueado.
Si lo bloquean, ya Rusia dijo que le va a declarar la guerra a Lituania y Polonia. Pero yo creo que algo así se podría hacer en ponerle por ahí, darle la soberanía de un semicírculo de 10 kilómetros a Bolivia en la costa del en la costa del, o sea, 10 kilómetros de desierto. Estamos hablando de las tierras más mierda de Chile. La soberanía de un semicírculo de 10 kilómetros, pero, y esto es lo más importante, el libre paso por su territorio. Eso, o sea, de hecho sería tener la salida al mar que querías, pero sigue siendo Chile. Esa sería una solución. Si me llamaran a mí de negociador, esto es lo que yo propondría como solución salomónica para dejar contento a todo el mundo. La gran cuestión que hay que tener en cuenta, que si se le reconoce por completo la soberanía a Bolivia, esto te conecta a Bolivia con el mar, pero te corta la comunicación terrestre entre Perú y Chile. Un camión cargado con productos comerciales para ir de Lima a Santiago tendría que atravesar Bolivia. Esto es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Repito, si a mí me llamaran para mediar, no sin saber un carajo de la historia, lo que propondría como solución salomónica es esto: un semicírculo de 10 kilómetros de diámetro en lo que hoy es Chile para Bolivia, y libre paso entre ese enclave en la costa del Pacífico y el resto del territorio boliviano, sin dejar de ser Chile. Esa sería mi solución salomónica. Pero repito, no puede, hay que hacer algo porque al margen del valor que tengan las razones históricas que esté argumentando el gobierno de Bolivia, no podés tener un país que está rodeado de supuestos aliados, no puede estar sitiado. A ver, si esos son tus aliados, ¿qué podés esperar de tus enemigos? Hay que hacer algo con eso, hay que hacer algo. No sé qué, pero hay que hacer algo. Eso es lo que opino del tema, basado por completo en el buen sentido, ¿no? Porque no conozco las razones históricas que se argumenten de ninguna de las dos partes. Me pregunta qué autores chinos tengo en mi biblioteca. No es que tenga muchos, tengo un par de libros clásicos, Lun Yu, el libro de las 1000 palabras, tengo un par de autores, no es que sean importantes. Lo que quise decir es que con esta tontería del mestizaje cultural latinoamericano, todo esto viene de Europa. ¿Dónde está el supuesto? En una persona culturalmente mestiza, lo que yo esperaría, por lo menos un tercio, un cuarto de mi biblioteca tendrían que ser filósofos charrúas, historiadores araucanos, tratados de medicina escritos por reducidores de cabezas. Eso sería lo esperable en un mestizo cultural. ¿Dónde está el mestizaje cultural? Por lo menos tengo autores chinos en mi biblioteca. ¿Serán el 1%? Sí, pero son un 1%. Tengo autores chinos, tengo autores japoneses, tengo autores de la India. Tiene más sentido, esto es lo que quise decir, tiene más sentido decir que soy un euroasiático, no en el sentido que tiene este término hoy en día, esto fue Dios libre y guarde. Tiene más sentido decir que soy un mestizo cultural de Asia y Europa, aunque eso sea falso. Casi toda mi cultura procede de Europa. Pero por lo menos procede algo de Asia, algo de la India, algo de Japón, algo de China. ¿Qué se supone que tengo culturalmente de Pampa?
para decir que soy un mestizo cultural. Eso es un completo disparate. Eso es lo que quise decir. No es que tengo algo de Confucio, de Lao Tse, como todo el mundo, en la biblioteca. No más que eso. Era una reducción al absurdo de la idea del mestizaje cultural latinoamericano, que no tiene, es una tontería, es una estupidez que no tiene el menor fundamento. ¿Qué tengo que leer previamente para poder leer a Kant? A Hume, sin dudas. Si no lee a Hume no va a entender un carajo de Kant. En general, conocer algo de los empiristas y de los racionalistas, porque Kant es la síntesis hegeliana del empirismo y el racionalismo. Probablemente sea el autor que inspiró la idea hegeliana de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y algo de Platón no le vendría mal. Algo de Platón no le vendría nada mal. Eso es lo básico. Y ahí creo que se puede atrever con Kant. Necesita a Hume seguro. Y al resto tampoco le va a venir mal. ¿Puede darse que una cultura inferior sea superior tecnológicamente? Se ha dado el caso. Sobre todo cuando se trata de una tecnología militar, que probablemente es lo único que desarrollaron. O sea, no es que sean una gran cultura, que son unas bestias que tienen buenas armas. Eso ha pasado varias veces en la historia. Puede ser que las armas, la tecnología le haya sido transferida, que no la hayan desarrollado ellos. O sea, tenés una tribu de caníbales con un fusil AK-47. Eso pasa. ¿Por qué? Porque no lo hicieron ellos, el fusil AK-47. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de ciencia ficción. Yo sospecho que... No, desde luego esto habría que preguntarle al autor. Yo sospecho que los extraterrestres de Depredador no la han desarrollado ellos la tecnología que usan. Se las dieron otros. Esos tipos son como los caníbales con fusil AK-47. No lucen como tipos que puedan haber... Su cultura no luce como tipos que puedan haber desarrollado la tecnología que tienen. Y por último puede ser que una sociedad haya decaído, pero que alguna técnica se haya conservado. En la Edad Media había gente que en algunos campus usaban acueductos romanos. No podían construir esos tipos, no podían construir esos acueductos, pero iba un tipo con 4 ladrillos, con un pastón de cemento y lo reparaba. Eso sí lo podían hacer. Entonces lo mantenían funcionando el acueducto que habían hecho los romanos. Sí puede pasar. Quizás el mayor ejemplo fue el llamado colapso de la Edad del Bronce, donde fue una civilización muy superior, fue destruida por unas bestias que tenían mejores espadas. Y era lo único que tenían. Puede pasar, sí. Es raro. En general, es raro que alguien escriba una tragedia de Shakespeare en una civilización neolítica. Suele haber cierta coherencia entre un aspecto de la cultura y otro. Es porque a la larga todo procede de la misma cabeza, y por lo tanto es esperable que todo tenga más o menos el mismo grado de complejidad. Pero puede haber que un aspecto se desarrolló mucho más que el otro, sí. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.